Dios le bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad reinen en su hogar. Hoy vamos a ver la apostasía, liberalismo y ateísmo. Es el tema que vamos a iniciar hoy. Perdonen la ronquera, es que todavía estoy con una gripecita, pero seguimos para adelante. Seguimos en pie de guerra. Alabado sea Dios. Vamos a ver la apostasía, el liberalismo y ateísmo. Hoy vamos a ver la primera parte de este tema. La primera parte del tema es cómo se llega a la apostasía, cómo se llega a la apostasía. Para eso vamos a estar leyendo en Jeremías 2, 1 al 13. Jeremías 2, 1 al 13. Leemos en Jeremías 2, 1 al 13. Dice así de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así es que dice Jeremías cuando escribe. Así dice Jehová, ahí va el sello. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo eras Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todo lo que les devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderá aún con vosotros, dijo Jehová. Y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a la costa de Quitín y Mirá, enviad a Cedar y concederá cuidadosamente y ve si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielo, es sobre esto, horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. El 13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Alabado sea Dios. Dos males. La apostasía es apartarse de Dios. Después que tú eras cristiano, hoy ya no eres cristiano, te apartaste. Como dicen por ahí, te descarriaste. Apostasía es el abandono, el alejamiento o negación de Dios y de la fe. Ya, a manera de introducción, podemos decir que solo una parte de los habitantes de la tierra cree y vive la fe cristiana. El resto de la humanidad se divide entre paganos y apóstatas. Los países del lejano oriente,
lo que conocemos como Asia, han vivido bajo la oscuridad de una serie de religiones idólatras, humanistas y diabólicas. Estos pueblos no han oído el mensaje del evangelio o han cerrado su puerta al mismo. Se puede decir que los pueblos chinos y sus derivados son paganos porque nunca han aceptado el plan del evangelio de salvación por la fe. Esto mismo es verdad en cuanto a los árabes y los países africanos. Pero hay otra parte de la población humana que, aunque vive en la misma o peor oscuridad que los paganos, su ausencia y negación total de la fe cristiana no se debe a ignorancia, sino a la apostasía o abandono de Dios. Oyeron a Dios, estaban, pero lo abandonaron, se apartaron. Nos referimos aquí a los que recibieron el evangelio, vivieron en él, pero a causa de las filosofías humanas y de las tendencias políticas materialistas acabaron en el ateísmo. Esto ha sucedido con los países del bloque soviético, gran parte de Europa y muchos renegados del continente americano. Prueba visible de esto lo constituyen los millones de templos y catedrales cerrados o vacíos. De estos púlpitos desapareció el mensaje ungido de la palabra de Dios, y de sus altares se ausentó el poder transformador de Jesucristo. Entre estos escombros empieza a levantarse la iglesia evangélica de hoy, con sus distintas matices y peculiaridades de este terreno agrietado por la sequedad espiritual. Ha salido como raíz en tierra seca un pueblo que glorifica y sirve al Cristo de la gloria. Sin embargo, es importante que el cristiano sepa cómo la apostasía y el liberalismo pueden traer un ateísmo quizá más peligroso que la misma hordas paganas. Esta enseñanza se propone despertar al pueblo cristiano a la realidad y pretende ayudarlo a fortalecer su fe en el Señor. Así que aquí vamos. La primera parte, como le decía, es cómo se llega a la apostasía. Jeremías fue llamado, fue Jeremías 2 que leímos, 1 al 3. Fue llamado y puesto por Jehová como mensajero de juicio, condenación y salvación. El Señor lo envió al pueblo para arrancar, destruir, arruinar y derribar, para entonces poder edificar y plantar. Decía alguien, antes de ser lleno, tiene que vaciarte. Y así es como debe ser todo ministerio cristiano. Hay que ceñirse los lomos, empuñar las armas de la fe, proclamar la verdad, aunque vengan oposición. La promesa divina, yo estoy contigo, sigue en pie. Sigue en pie. En los primeros 8 versículos de Jeremías 2, hay 2 mensajes que encaran al pueblo judío como este se apartó de su historia.
En el primero, del 2 al 3, del 1 al 3, se hace alusión gloriosa a la edad de oro de Israel. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Esta expresión suena como añoranza de un esposo que recuerda con tristeza los buenos tiempos de recién casado, pero cuyo romance y gloria acabaron cuando su esposa dejó de amarlo. Esto es exactamente lo que sucedió con Israel. El segundo mensaje está en Jeremías 2, 4 al 8. Hace señalamiento histórico más específico al pueblo. En el versículo 5 se defiende la sanidad y justicia de Dios en sus relaciones con Israel. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En el versículo 6 y 7 se deplora la actitud olvidadiza e ignorante de los israelitas en cuanto a las obras del pasado, que eran una prueba del amor y del poder de Dios hacia ellos. La salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los milagros en el desierto, la conquista de Canaán y las bendiciones de la tierra prometidas, todo esto era suficiente para que fueran fieles a Dios, pero fue todo lo contrario. En el 8, versículo 8, se acusa a sacerdotes, gobernantes, pastores, profetas, porque no preguntaban dónde está Dios. Así actúan los apóstoles modernos. Niegan los milagros del pasado, se rebelan contra la autoridad de la palabra de Dios y se hacen vanos. El abandono y la negación de la obra de Dios, en los versículos 9 al 13, en el pasado, son los primeros pasos para un abandono total de Dios. Esto fue lo que sucedió a Israel. Y es lo que está pasando en los pueblos materialistas y ateos de hoy. Necesitamos muchos Jeremías para que encaren a sacerdotes, gobernantes, pastores y profetas. Ellos han hecho mucho por desviar al pueblo, al mundo, y llevarlo a la bancarrota espiritual. La famosa neortodoxia e impacto de la nueva hermenéutica, lamentada de mistologización, el incremento de la teología de la liberación. Todo esto es el aborto del pensamiento humanista y positivista de los alemanes del siglo pasado y muchos modernistas pensadores norteamericanos del presente. No negamos que la teología tiene que ir desarrollándose cada vez más y que los pueblos van evolucionando constantemente. Pero Dios es el mismo. Su palabra es la verdad absoluta y eterna. Los milagros no han pasado de moda. Y Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En este pasaje de Jeremías
Dios emprende la guerra contra la apostasía de Israel. Anuncia una pelea de generaciones, la cual todavía se va librando, y compara la infidelidad del pueblo hacia él con la fidelidad de los paganos a sus ídolos muertos. Esos son los versículos 9 y 2 de Jeremías. En los versículos 11 y 2 y 11 y 3, 12 y 13, el Señor denuncia horrorizados dos males que cometió Israel: el abandono de su Dios, la única fuente de agua viva, y la sustitución de lo divino por lo humano. Cavaron cisternas rotas. ¿No es eso lo que han logrado los teólogos sociales de hoy? ¿No le has pasado lo mismo a los que dicen que los milagros y la manifestación del Espíritu Santo descrita en el libro de los Hechos son cosas del pasado, que nada tienen que ver con la iglesia moderna? Hermanos y hermanas, Dios sigue siendo el mismo. Los milagros de ayer se están dando en la actualidad. Dios sigue resucitando muertos. Dios sigue caminando sobre las aguas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La sangre de Cristo sigue fluyendo. El poder de la cruz, el poder de Jesucristo todavía está con nosotros. Todavía Dios sigue siendo Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz de Dios sea contigo. Esta ha sido la primera parte de la apostasía, liberalismo y ateísmo. Esperamos que haya sido de edificación para ti. Si está ahí y no ha aceptado a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, este es el momento oportuno. Dios tiene una cita divina contigo. Levanta tu mano ahí mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta corta oración, te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. Ahora bien, no podemos cerrar sin antes orar por ti. Si estás enfermo, levántate en fe, levanta tu mano creyendo. Y ahora mismo vamos a orar por ti. No importa cualquier enfermedad que tenga, Dios puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana que están a través de las redes sociales. Te pedimos, Dios, que sea cualquier enfermedad que tenga, del SIDA, del cáncer, la presión arterial, problemas estomacales, problemas intestinales, problemas de la boca, cualquier tipo de enfermedad, el COVID-19 que anda por ahí, el flu que anda por ahí. Te pedimos, Dios, que tú envíes un ejército de ángeles y tú pases tu mano sanadora sobre él o ella, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. También te rogamos, Dios, que si nuestros amigos, nuestros hermanos están pasando por situaciones difíciles, oh Dios mío, tú envíe ángeles y resuelva su problema, sea problema en el matrimonio, problema en la familia, problema financiero, cualquier tipo de problema. Sabemos, oh Dios, que tú eres la solución. Te lo dejamos en tus manos. Que la voluntad tuya sea hecha sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy hemos visto la primera parte de la apostasía, liberalismo y ateísmo. La apostasía, liberalismo y ateísmo de los últimos tiempos, de los tiempos de esperamos más luego traer la segunda parte. La primera parte fue la que es cómo se llega a la apostasía, más pronto, más luego traeremos la segunda parte.
Dios te bendiga, Dios te guarde y que tenga un feliz resto del día. Ha sido el hermano Félix Abreu. Dios te bendiga. Bye.